Buenos días a todo el mundo, ¿cómo están? Soy Dani Hoyos y bueno, estoy presentándoles una edición especial el sábado. Hoy cerrando prácticamente ya el mes de junio. Mañana es el último día, vamos a iniciar un julio renovados, con grandes expectativas obviamente. Hemos cumplido nuestros planes, haciendo de repente un recuento hasta este mes de junio, el sexto mes del año que ya termina, no sabemos, ¿verdad? Bueno, durante la semana vamos a tener una programación especial justamente donde vamos a incluir una serie de estructuras para ayudarte de repente a manejar tu agenda, tal como me manda y me escribe Sheilita, que de lunes a viernes va a tenerles una sorpresa para que puedan generar una especie de diario también y les pueda ayudar a estructurar los siguientes 6 meses del año. Ya está conmigo aquí en cabina, tal como habíamos prometido. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante acerca del aborto y la eutanasia. La verdad que es un tema que puede generar controversia y que incluso justamente por esa calificación o característica de controversial es que a veces mucha gente no lo toca, ¿no? Y es importante en realidad hablar de estos temas. Y tal como habíamos anunciado en nuestra fanpage, necesitamos conocimiento. Habíamos relacionado estos dos temas con el tener conocimiento sobre qué va, pero hay una perspectiva que está generada a través de la moral, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social y desde el punto de vista teológico. Primero, saludarte, Dante. Muchísimas gracias por estar aquí en Radio San Francisco, por haber aceptado la entrevista. Para nosotros es súper importante como medio de comunicación y sobre todo conscientes de que necesitamos hablar de estos temas directamente. Y primero, preséntate ante la colectividad. Me encantaría que nos comentes un poquito acerca de tu experiencia profesional y de ahí nos adentramos a este tema específico. Buen día, Dante. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de profesión yo soy economista, tengo una maestría en economía y también un doctorado en economía. Me desempeño como autor, docente y conferencista. He tenido oportunidad de dar conferencias en diversos países, he también podido publicar en diversas revistas académicas y soy autor de varios libros relacionados con temas de economía, filosofía y teología. Qué genial, Andy. Justamente estaba investigando un poquito acerca incluso de los temas que vienes conversando también y que espero que en otra oportunidad toquemos lo que es específicamente tu experiencia como economista. Sin embargo, ¿cómo es que así, dada tu profesión, te adentras en estos temas como la eutanasia y el aborto? ¿Tiene que ver de repente con un tema demográfico o explícanos un poquito de qué va tu interés justamente por estos temas específicos? Es parte de el compromiso que tengo desde los conocimientos que he podido adquirir, brindar luz sobre toda realidad humana. Tiene que ver un poquito con mi historia de vida, mi historia de conversión a la fe católica. No me explayaré mucho sobre ello, hay videos en YouTube donde está más detalle el testimonio. Pero básicamente yo comienzo con la investigación de temas filosóficos, ideológicos, con el objetivo de destruir la fe cristiana, específicamente el catolicismo. Y en medio de investigar para destruir la fe católica, terminé convenciéndome de que la fe católica es verdad. Y a partir de ahí tomé el compromiso de defender aquella verdad que había descubierto frente a todos los errores y todas las mentiras en todas las áreas. No es simplemente un debate filosófico o religioso, sino que toca aspectos de la biología, de la medicina, de la ética, de las ciencias sociales en general. Estas cuestiones son realidades humanas que hay que discutir así, pero el ser humano no es simplemente materia.
El ser humano no es simplemente un pedazo de carne o un conjunto de funciones productivas. La vida no se reduce a eso. En consecuencia, el tener una comprensión más integral de lo que es el ser humano, de lo que es la vida, lleva a comprometernos con la defensa de la vida. Si el ser humano no es más que un animal un poco más evolucionado, con ciertas funcionalidades y sin un propósito trascendente, pues la cuestión de si vivimos o no vivimos no llega a ser una cuestión tan cualitativamente distinta respecto de si vive o no vive tal o cual animal. Podría pensarse incluso en un insecto. Pero si en la realidad humana, en la integralidad humana, tenemos algo cualitativamente distinto, hay una realidad trascendente, entonces la defensa de la vida es una cuestión trascendente. La defensa de la vida humana tiene una dimensión, no voy a decir meramente religiosa, sino metafísica, o sea que va más allá de las meras realidades con las que podamos estar familiarizados día a día. Ese carácter trascendente de la vida humana lleva a que valga la pena comprometerse con defenderla en todo ámbito. ¿Por qué piensas, Dante, que en esta temporada, en esta época, se ha hecho a menos justamente la idea de concebir que la vida se da justamente desde la concepción? Es decir, hay muchas teorías que se han incluido y desfasado la idea de que de repente ya cuando el cigoto está implantado, forma parte de un organismo muy diferente al ser humano. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Y realmente la ciencia está dándole la contra a una idea de Dios? ¿O en realidad estamos sufriendo una serie podría decir, de información errada que nos están brindando y dando a través de una manipulación grande? ¿Hay un plan realmente para hacer a menos a esto? ¿Qué opinión te da justamente la coyuntura y de manera integral mirarla desde tu punto de vista de por qué se da? ¿Qué piensas que hay de por medio o cuál es la función de lo que está sucediendo con el mundo, ¿no? Y sobre todo de hacer a menos, justamente como te digo, incluso el tema biológico también, ¿no? Es interesante notar que en el debate en torno al aborto, los que más suelen apelar a la ciencia realmente es la parte provida. En realidad los que promocionan el aborto no suelen apelar a ciencia, suelen apelar a sentimientos. Por ejemplo, te ponen casos extremos para tratar de legitimar el aborto. Y es una estrategia bastante hipócrita, a decir verdad. ¿Por qué? Porque te ponen unos casos extremos, pero ellos quieren legitimar el aborto en todos los casos. Entonces no es más que una estrategia de coger los sentimientos y manipular los sentimientos de la gente para sensibilizarse sentimentalistamente con algún caso específico, y a partir de ahí quieren meter la lógica de caballo Troya de legitimar el aborto para todos los casos. Al mismo tiempo, lo que encontramos de parte de movimientos de izquierda o de esto que se ha llamado en algunos círculos marxismo cultural es ideología más que ciencia pura y dura. En consecuencia, si nos vamos propiamente a lo que muestra la ciencia, en primer lugar no es que se esté dejando fuera a Dios. De hecho, los avances científicos en las últimas décadas han brindado evidencia que lleva a pensar que es más razonable explicarlo en función de la existencia de Dios. No me puedo explayar demasiado en esto, tengo otros espacios donde lo he hablado más al detalle, pero por ejemplo en el área de la cosmología, teníamos que eventualmente en el siglo XIX, donde había un ateísmo, materialismo bastante extendido en las ciencias naturales, se pensaba que el universo era eterno, que había existido siempre. Pero en las últimas décadas tenemos cada vez más evidencia científica que lleva a un inicio absoluto del universo, a un inicio del espacio y tiempo mismos. En consecuencia, dado que de la nada nada sale, entonces el conjunto de la realidad material, espacio, tiempo, no pudiendo salir de la nada, tuvo que salir de algo, por decirlo así. Pero ese algo no puede ser material, ni espacial, ni temporal, porque es toda la realidad que está surgiendo a partir de ese punto. En consecuencia, tiene que haber algún tipo de ser inmaterial, aespacial, atemporal, con capacidad creadora enorme para dar origen a todo eso, que sea la explicación. Y por lo tanto, la evidencia científica a favor del inicio del universo nos lleva a la idea de que Dios existe realmente, de que hay un creador detrás de esto. Y hay físicos de los más reputados que llegan a esta idea. Ya llevándolo al plano más específico del movimiento Provida, lo que tenemos
es que con la cuestión del genoma humano, por ejemplo, ya se identifica la singularidad distintiva del ser humano desde el instante de su concepción. Es decir, el concebido desde el segundo uno, ni siquiera digo el día uno, del segundo uno, no es un ser humano en potencia. Es un ser humano con potencial, porque ya todas las potencialidades están presentes allí y se están desplegando. Por decirlo con una analogía, es como que yo tuviera una alfombra enrollada y la voy desenrollando. Pero ya la alfombra, todo lo que se va a desenrollar está en la alfombra enrollada. Entonces, el concebido es como todo lo que vemos del desarrollo del ser humano en su estado primigenio, pero es de la misma sustancia. No es que haya un cambio de sustancia. Por eso, curiosamente, se halla por la observación común y por la ciencia que, del concebido salen seres humanos. O sea, no sale un gato, no sale un pájaro. O sea, hay una continuidad, vamos en esto. Por lo tanto, el cambio entre el concebido y el nacido y la persona que es el niño, el adulto, el anciano, etcétera, no es un cambio de sustancia, sigue siendo sustancialmente un ser humano. Lo que varían son los accidentes, es decir, las características adjetivas que va teniendo, pero sustancialmente es un ser humano desde la concepción y tiene, por tanto, la dignidad humana. ¿Existe algún plan para eliminar la conciencia, Dante? ¿Qué opinas? Porque, bueno, al final el relacionamiento que nosotros tenemos con Dios también es el de estar conectados también a nuestra conciencia, ¿verdad? Al hecho de que somos seres humanos pensantes y nos diferencia justamente de los animales y las cosas y el medio ambiente. Entonces, ¿existe realmente un plan para eliminarnos la conciencia y de qué va eso? Es decir, ¿por qué justamente queremos darle la espalda el ser humano al propio ser humano? Queremos llegar a un punto de aniquilación, realmente de hacernos una especie de auto-aniquilación, porque depende más de nosotros que de otras cosas. Este tema que te comento de la conciencia no solamente está dentro de cómo nosotros comprendemos nuestra propia humanidad y cómo es que objetivizamos nuestra propia humanidad, porque ahí también caben los valores y la moral, es decir, tenemos una estructura, y al quitarnos esa estructura de la conciencia, prácticamente nos desconfiguramos, empezamos a tambalear y empezamos a captar una serie de ideologías, de pensamientos, fuera justamente de la conciencia, tal como tú lo dijiste en medio de tu explicación, con un afán de sacarnos justamente de algo que ya está como que delimitado o que es algo que realmente nos ayuda a nosotros ser personas como tales, ¿no? Entonces, me gustaría que toques el tema de la conciencia específicamente, porque sé que hay un ataque, existe un ataque mediático y esto se nota, ya es muy obvio, ¿no? Ya no es necesario de repente investigar muy a fondo porque ya es muy obvio. Tiene que ver con los medios, tiene que ver incluso con la música, tiene que ver con el hecho de que existen sistemas educativos a nivel mundial que ya te imponen una idea de algo, ¿no? Y además de hablar de la conciencia, me gustaría que me comentes cómo podemos proteger nuestra conciencia realmente, ese relacionamiento que tenemos el ser humano con Dios. Ok, Juan Pablo II, citando al cardenal Henry de Lubac, decía que no es verdad que el hombre no pueda construir el mundo sin Dios. Ciertamente el hombre puede construir el mundo sin Dios, pero si así lo hace, no podrá más que construir un mundo contra el mismo hombre. El humanismo ateo es un humanismo inhumano. Entonces sí, lo que tenemos en gran parte es eso, un mundo construido dándole la espalda a Dios, dándole la espalda a la conciencia, dándole la espalda a la reflexión sobre las cosas trascendentes o el sentido de la vida. Sí, pero ese mundo es en contra del mismo hombre. Es significativo, por ejemplo, que en las sociedades más desarrolladas del planeta son altas las tasas de suicidio. Es llamativo esto, o sea, si tienen la mejor situación en términos socioeconómicos, hay estabilidad política y todo eso, ¿por qué hay altas tasas de suicidio, por ejemplo, en los países nórdicos? ¿Y por qué hay altas tasas de suicidio en particular en jóvenes? Esto
es algo que debe hacernos reflexionar sobre si realmente no se da que hay un fracaso en la forma en que estamos constituyendo nuestras sociedades. Podemos tener avances materiales, pero parece que hay un gran fracaso espiritual. Y no por el hecho de que se niegue el hecho de que el ser humano tiene espíritu, el ser humano deja de tener espíritu, ¿no? Más bien lo que va a suceder es que se va a construir una sociedad materialista en la cual toda la potencialidad espiritual del ser humano va a quedar frustrada, y eso se va a traducir en síntomas como la enfermedad crónica de los países desarrollados, la depresión, ¿no? La depresión es muy llamativa en los países desarrollados. De hecho, en mi libro La economía irracional muestro unas estadísticas del consumo de antidepresivos, el top 10 de países que consumen más antidepresivos a nivel porcentual, ¿no? Respecto al total de la población, y en general los que encabezan la lista son países desarrollados. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Hay intereses detrás de que esto sea así? Pues sí, efectivamente, hay intereses, porque a los gobiernos les conviene que seamos gente manipulable, que seamos gente que no veamos algo por encima del orden de este mundo. Y lo mismo a las grandes empresas, a los grandes intereses políticos, económicos, financieros, les conviene que no veamos algo que sea más allá de este mundo. ¿Por qué? Porque cualquier gobierno o cualquier empresa simplemente nos puede ofrecer cosas de este mundo. Pero ¿qué pasa si estuviésemos nosotros comprometidos con una realidad que sea más grande de este mundo? Por ejemplo, Dios. Tendríamos unos valores absolutos que si un gobierno quiere, porque en cierto momento le convenga, hacer algo en contra de eso, se va a encontrar con un muro infranqueable. Es lo que sucedió en México, por ejemplo, en los principios del siglo XX, en las primeras décadas, con el tema de los cristeros. Había un gobierno que quería imponer una agenda anticristiana, y la gente, defendiendo su fe cristiana, era capaz de oponerse al gobierno, combatir al gobierno, rebelarse contra el gobierno. El que los seres humanos podamos tener algo que sea más grande que las estructuras gubernamentales o empresariales implica que potencialmente podemos rebelarnos si es que estas estructuras gubernamentales o empresariales comienzan a hacer cosas en contra de lo que podemos llamar los derechos de Dios. Hablamos mucho de los derechos de tales o cuales grupos o tales o cuales minorías o individuos, pero no se piensa en los derechos de Dios. Entonces, a las empresas también no les conviene que seamos personas que reflexionen. A las empresas lo que les conviene es que estemos constantemente distraídos en el mundo de fuera, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el mundo de la publicidad, porque es ahí donde pueden captar nuestra atención para que simplemente consumamos más cosas, compremos y consumamos y estemos en esa rueda consumista. En otras palabras, les conviene que seamos personas que sean manipulables por medio de los sentimientos, porque por medio de los sentimientos pueden más fácil influir en nosotros y llevarnos en la dirección política o económica que les convenga. Nos están manipulando emocionalmente. Y justamente tocando el tema emocional, es de que como seres humanos también sufrimos. Y la idea justamente de Dios es que el sufrimiento nos redime, nos ayuda a tener conciencia sobre justamente lo que venimos pasando. Sin embargo, lo que viene sucediendo actualmente es de que se romantiza el sufrimiento al punto de pensar de que la depresión no debería de curarse más que con pastillas, y que por otro lado el placer va a suplir justamente todas esas emociones aparentemente malas, y digo aparentemente malas porque nos ayudan realmente a generar un impulso en nuestras propias vidas y a generar conciencia. Y en ese afán quisiera preguntarte esto, Dante. La eutanasia va a llegar a un punto en que el propio ser humano va a decidir: no quiero sufrir y simplemente voy a tomar una decisión que me va a ayudar para no sufrir. Y es tomar una pastilla o empezar a solicitar alguna asistencia de que me quiten la vida con mi consentimiento, y encima bajo leyes y normativas que ya están formadas para eso. ¿Qué opinión tiene para ti el hecho de que no estemos los seres humanos tomando conciencia de que el sufrimiento realmente nos puede ayudar a redimir nuestras vidas? ¿Y qué hacer justamente en contra de estas manipulaciones y de estas ideologías que nos quieren hacer pensar de que sufrir no está bien, cuando en realidad hay un motivo de por medio, ¿no? En 1932, el escritor inglés Aldous Huxley publica un libro
New Brave World, que me gusta mucho cómo han traducido el título al español como Un Mundo Feliz, que es una ironía. Es una sociedad distópica en la cual toda la vida es planificada por la ciencia. Incluso los bebés son fabricados en el laboratorio y los seres humanos son asignados a roles sociales en función de las capacidades con las cuales se los ha configurado, ¿no? Están clasificados, de hecho, en seres humanos alfa, beta y gamma. Entonces, es una visión materialista de la sociedad donde los seres humanos simplemente valen en función de que sean productivos, de que sean un alfa o un beta. La vida de un gamma no vale tanto como la de un alfa, y la distinción es en términos de cuán útiles son para producir. Y al mismo tiempo se busca una sociedad del placer. Y cuando hay alguno que tiene angustias existenciales, de hecho el protagonista de la novela, ¿no?, tiene angustias existenciales en momentos y se pregunta sobre su propia identidad y el propósito de las cosas, etc., lo que le recomiendan es que tome Soma. Soma es una droga que tiene unos efectos que se pone como uno como muy eufórico, con mucho placer, y se olvida de esas cuestiones existenciales. Nuestra sociedad no está muy lejos de eso. Siempre se hablaba de las distopías que podía traer un comunismo soviético que controle todo el mundo, pero en realidad con el capitalismo posmoderno tenemos algo más parecido a esta novela de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, una sociedad donde la gente es valorada en función de su productividad, por ejemplo. Entonces ahí viene el tema de la eutanasia, precisamente, porque una persona contempla su vida y dice, uy, estoy en una cama de hospital, no estoy siendo productivo, no estoy generando dinero, no estoy generando ingresos, no estoy generando valor para la sociedad. Por lo tanto, mi vida no vale, porque la vida solo vale en función de que produzcamos bajo esos presupuestos. O puede decir, ya no puedo consumir, no siento placer, sino que siento dolor. Es una visión utilitarista de la vida, en la cual la vida solo vale si se siente placer y no vale si se experimenta dolor. Y si experimentamos dolor, entonces, si la vida solo vale en función del placer-dolor y experimentamos dolor, entonces la vida no vale y podemos pedir que nos quiten la vida. Entonces, efectivamente, este tipo de sociedad materialista, consumista, productivista, esto que yo he llamado economía irracional, es lo que está detrás de la mentalidad de la eutanasia. Y esto nos mete en un mundo, con esto cierro, de ventana de Overton. O sea, uno permite una cosa, pero no se da cuenta de que se está metiendo en una pendiente resbaladiza en donde se van a permitir más cosas. Me explico. Uno puede presentar un caso de una persona parapléjica que no puede moverse, que está en una cama de hospital durante 3 décadas y que su familia ya está cansada de esta situación y que la persona misma de algún modo ha manifestado que ya no quiere seguir en esa situación, o lo manifestó en el pasado o lo que sea. Y entonces se dice, bueno, en realidad pues sí, genera sufrimiento para los demás, los otros ya no lo quieren ver sufrir, la propia persona sufre, entonces quitémosle la vida. De tal modo que toda la vida es valorada no en función de la sustancialidad de lo que es el ser humano, sino simplemente de la contingencia o el accidente, de si sufre o no sufre. Pero el punto es que si avalamos eso a nivel legal, con la eutanasia, eso va a llevar a una pendiente resbaladiza como ya lo está haciendo en diversos países. Y pongo una analogía. Hoy en día hay países donde si una niña de 14 años dice que quiere abortar, sus padres no pueden oponerse, porque es como su derecho, supuestamente, e incluso si los padres se opusieran, les pueden quitar la patria potestad, y el Estado provee todas las ayudas a la niña de 14 años para que pueda abortar sin el consentimiento de sus padres. Pues bien, eso era algo relativamente inimaginable en 1940 o 1930, ¿ok? Ahora bien, proyectémonos en lo siguiente. Si el argumento es que una persona puede pedir la eutanasia porque está sufriendo mucho, eventualmente puede llegar la época en donde haya adolescentes de 14 años que luego de una ruptura amorosa, que es de lo más común en la vida adolescente, caigan en una gran depresión, lo cual es muy común en la vida adolescente. Le ha pasado casi al 100% de personas un episodio así, y sienten que su vida no vale, porque ya no tienen placer que podían conseguir con la persona amada que los ha dejado o que no les hace caso, y pedirle eutanasia. Podría suceder ese escenario. O sea, si hoy en día una niña de 14 puede abortar sin consentimiento de sus padres y con el aval del Estado en ciertos países, de aquí a unas décadas podría suceder eso con la eutanasia. Y una niña de 14 años podría decir, ya no quiero vivir más, esta vida es solo sufrimiento, aplíquenme la eutanasia. Y los padres no podrían oponerse. Eso que suena un poco a locura hoy en día, bien puede ser parte de, lamentablemente, del debate público de aquí a unas décadas, y es necesario enfrentarlo ahora. El generar un pensamiento propio,
un pensamiento crítico, autocrítico, sentido común. Qué relevante va a ser justamente en un escenario que nos muestra un futuro, incluso de alguna forma podría decir a manera de película, ¿verdad? Como Gattaca, que justamente surge de muchas de estas teorías, ¿no? ¿Tú qué opinas, Dante, de que dentro de que tenemos un sistema educativo que nos está inculcando, nos está llevando justamente hacia un hoyo, en medio de que tenemos medios que nos apabullan con un montón de ideologías, de música, de ideas raras, e incluso también nos siembran miedo? ¿Qué relevancia tiene nuestra familia en esta época, en esta temporada? ¿Qué opinas o qué valor tú le das o le denominas a una familia, a un círculo, a una célula vital en la que prácticamente vamos a tener que forjar a manera de un espacio autodidacta en el hogar, donde luego salgamos a enfrentar el mundo, porque vamos a enfrentarlo y eso es algo que ya está sucediendo, incluso sucede en este mismo espacio, sucede incluso en nosotros mismos, ¿no? Que tenemos justamente las crisis existenciales que vienen a raíz de que estamos todo el tiempo discerniendo y pensando, ¿no? ¿Qué opinión te merece para ti el hecho de forjar una familia que tenga independencia, inclusive en medio de todo el espacio con el que vamos a tener que lidiar? Y no solamente nosotros que estamos más adultos, ¿no? Que de alguna forma nos choca, sino que vienen generaciones mucho más vulnerables, que ya vienen con el chip justamente de que no quiero sufrir o de que tengo miedo a todo y que también puedo acusar a cualquiera que supuestamente me está diciendo algo que es contrario a lo que yo creo, acusarlo a tal punto que puedo decir que está delinquiendo en contra mío. Eso es increíble también, ¿no? La familia es absolutamente fundamental. La lucha final en esta suerte de mundo cuasi apocalíptico, distópico, es una lucha en torno a la familia. A los grandes poderes políticos, económicos, financieros, le interesa que seamos individuos manipulables. No hablan de familias, no se dirigen a familias. En la medida en que estamos más estructurados, en la medida en que tenemos menos vínculos, menos compromisos, somos más fáciles de manipular. A este sistema le interesa que seamos individuos aislados, no que seamos personas integrantes en familias, en estructuras con las cuales estemos súper comprometidos. Porque un compromiso que no sea el compromiso simplemente con consumir o con el placer o con ciertos derechos o deberes políticos es algo que no le conviene a estos poderes. Podemos obtener la fuerza desde las familias y las familias tienen que trascender todo esto y son el espacio en principio en donde se trasciende todo esto. ¿Por qué? Porque hay sitios donde a mí nomás se me va a valorar por lo que produzco, por cuánto dinero produzco, o por cuántos libros vendo, o por cuántas charlas puedo dar. Hay espacios donde se me va a valorar simplemente en función de la cantidad de seguidores que tenga en redes sociales. Hay espacios en los cuales se me va a valorar en función de qué tan bien peinado o bien vestido estoy. Pero cuando yo me levanto en la mañana, ahí está mi esposa. Y mi esposa me quiere. Y me ve con mi cara recién levantado. Legañoso y despeinado y todo eso, ¿no? Y me quiere. Y en ese momento no estoy produciendo dinero, por ejemplo. No estoy dando una conferencia. No estoy bien bañado ni peinado. No cumplo las características anteriores. Pero me quiere por lo que soy. Cuando llego a casa, luego del trabajo, mis niños se alegran y dicen papá y vienen corriendo. Y yo puedo haber tenido un mal día. Yo tengo bastante actividad, por ejemplo, en redes sociales. Y en redes sociales hay gente que me aplaude y me alaba y dice muchas cosas bonitas de mí. Y gente que dice porquería y media de mí. No importa si ese día se han hablado cosas más bonitas o más porquerías sobre mi persona. Si yo llego a casa, mis niños dicen papá y vienen corriendo hacia mí. Entonces, en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, encuentro un núcleo, una fuerza que está más allá de las coyunturas, de todos esos problemas de las estructuras políticas, económicas y sociales. Y el que cada ser humano pueda tener ese tipo de espacio es valioso. Y en gran parte la eutanasia se da porque hay gente que siente que ya no tiene ese espacio, que no tiene su familia, que ya nadie lo quiere y que simplemente quiere morir por eso. En realidad la vida vale la pena vivirla porque hay algo que es más grande
que las estructuras políticas, económicas y sociales. Y ese algo más grande es el amor que se encuentra en las familias. Aldo, qué interesante lo que venimos conversando. La verdad que hay mucho tema por tocar y justamente nos está escuchando mucha gente, me están enviando mensajes y podrías comentarnos, hoy día vas a tener una conferencia en la Casona Espinach, entonces para las personas que nos están escribiendo, estén muy atentos porque él va a estar físicamente justamente en la Casona Espinach y van a haber preguntas también, Dante, entonces va a poder él conversar un poquito con el público. Y hay varias cositas que me está preguntando también, así que hay mucha curiosidad y es un tema muy relevante. Considero un tema muy relevante y por eso es que le denominamos conocimiento. Esta falta de repente de análisis que existe y que nos obliga justamente al mundo a no pensar, nos obliga también a tener miedo por nada. ¿Y por qué toco el tema del miedo? Generalmente cuando pasan situaciones entre jóvenes, entre chicos, niñas embarazadas, chicas embarazadas, y siempre recurren a la idea del facilismo de decir aborto y ya está. Sin embargo, luego existen unas consecuencias increíbles porque en medio de una aparente vida exitosa, superficial, tienen la conciencia y tienen el alma que nunca se va a poder eliminar, que les hace un llamado justamente a mirar nuevamente ese hecho, ¿no? Y de eso no se habla. Nadie, absolutamente, o muy poca gente, se atreve justamente a enfrentar incluso ese tipo de errores, porque eso es un error, y hay que decirlo como tal cual, ¿no? Entonces, en medio justamente de que el mundo nos siembra miedo, en medio de que existen millones de alternativas justamente para eliminar el aparente problema, ¿qué es lo que deben forjar justamente estas familias en las niñas, en sus hijos, frente al miedo que existe? Porque va a haber miedo siempre. Y la idea de la valentía también, porque si te das cuenta, Dante, muchas ideologías surgen y se han hecho inmensas porque alguien tenía miedo de decir lo que pensaba y que simplemente la asumió porque todo el mundo lo hacía. ¿No? Entonces, me gustaría que comentes algo ya como para finalizar, y me da pena decir finalizar porque la verdad es que me parece interesantísimo esto, la idea del miedo en el ser humano. De nuevo, a los poderes políticos, económicos, les conviene mucho que vivamos con miedo, porque el miedo es lo que nos hace más manipulables. No hay ninguna otra emoción que nos haga más manipulables que el miedo. La gestión del miedo es absolutamente crucial. Desde esa perspectiva, claro, son particularmente vulnerables los adolescentes que están en una época de definición de su personalidad, proyecto de vida y todo eso, y en medio de esas arenas movedizas se da el miedo y muchas veces ahí se dan situaciones pues como el embarazo adolescente y la posibilidad del aborto y todo ello, ¿no? Y hay gente que pues por buscar una vida exitosa, hasta sus propios padres le dicen, no, resuelve el problema, mira, vamos acá en este cartelito que dice atraso menstrual, ¿no? Que ya sabemos de qué se trata y van pues a cometer este crimen, ¿no? Y sí, o sea, hay situaciones difíciles detrás de muchas veces las personas que abortan, pero eso no quita que, hay que decirlo claro, es un crimen, se está matando a un inocente. Porque vamos, o sea, si uno va al pasado, las vidas de ciertas personas que cometen asesinatos, de personas que salieron del vientre de la madre, o sea, que asesinan a otros seres humanos que están por ahí, y uno ve lo que han vivido y sus pasados y sus situaciones socioeconómicas, emocionales y todo eso, tienen vidas difíciles. Y no porque sus vidas sean difíciles decimos, ah, bueno, entonces se puede permitir el asesinato porque mira, estuvo en estas circunstancias. Las circunstancias pueden ser atenuantes, claro que sí, o sea, podemos entender las circunstancias de las personas, inclusive los que cometen crímenes, pero eso no niega el hecho de que en sí el voluntariamente matar a un ser humano inocente e indefenso es un crimen, es un crimen. Que puede haber atenuantes en circunstancias, especialmente cuando pueden ser adolescentes, confundidos, influidos y todo ello, por supuesto que lo hay, pero es importante también decir que no se anula la sustancia de la problemática moral. Lo principal que se debe hacer en las familias es crear fuerza interior en los hijos, porque, y con esto cierro, cuando hay una dependencia de las instancias exteriores es ahí que somos más manipulables. Si yo no tengo una fuerza interior para hacer lo que yo considero que es lo mejor y decir lo que yo considero lo que es lo mejor, voy a depender de la aprobación de los demás.
voy a depender de si, a ver, más del 50% de los amiguitos de mi salón ahí en la secundaria están de acuerdo con el aborto o no lo están, y soy influido por esas encuestitas o esas tendencias. O si el grupo de chicas populares del salón están de acuerdo o no están de acuerdo, o cosas de ese tipo. Lo que hay que generar es una fortaleza interior, donde la persona misma sea capaz de, desde su interioridad, actuar hacia el exterior. Y lo que tenemos en gran parte es lo inverso, personas que desde la exterioridad, las influencias, lo que digan las redes sociales, los medios de comunicación, los amiguitos, o gente que por aquí y por allá promueven sus ideologías, les influyen. No, las cosas tienen que surgir desde la fuerza interior, y esa fuerza interior se obtiene principalmente con la formación espiritual, que no es simplemente algo teórico, sino con el amor. Y con este último comentario cierro esto. Gran parte de muchachas, de señoritas que abortan, están en situaciones de vulnerabilidad emocional porque no han sido amadas por sus padres, en especial por la figura de lo que es el papá, o el papá fue alguien ausente. En cambio, cuando el papá es alguien presente que ama a su hija y ella sabe que es amada de ese modo profundo, puro e incondicional, eso genera la fuerza para oponerse incluso a otras ideologías, amiguitos o tendencias. Qué interesante todo esto, la verdad que estoy encantada. Y me siguen surgiendo más ideas, y con esta parte ya vamos a finalizar. Vengo diciendo hace rato, en realidad es tan interesante que me cuesta cerrar. Estamos normalizando nuestras patologías, Dante, al punto de que nos hemos olvidado de que tenemos perdón. Es decir, podemos ser perdonados, y estamos normalizando justamente, y digo las patologías porque normalizamos los errores, y justamente en honor de no enfrentarlos, estamos evitando el perdón, que es mucho más libertador que cualquier otra cosa que pueda existir, ¿no? Entonces, yo quiero que cierres justamente esta parte hablando, y dijiste algo muy, muy importante: el ser humano necesita amor, y amor en inmensas cantidades. Ahí sí no existe ningún límite. Y justamente el amor viene también con una serie de ingredientes, por así decirlo, como el perdón, el respeto, la consideración. Es decir, todo un paquete maravilloso que uno se gana simplemente enfrentándose a sí mismo, a uno mismo. Es decir, si yo perdono y también me perdono a mí, perdono a otros, voy a ser libre de verdad. Y todas esas cosas que nos dicen alrededor no valen, y en realidad experimentarlas es hasta cierto punto una pérdida de tiempo, porque vamos a llegar a tener 60 años o 70 años donde vamos a estar cansados justamente de seguir experimentando, y lo único que nos va a quedar es esa experiencia dentro nuestro, y de saber si realmente fuimos personas que aportamos con este mundo, o si en realidad nos hemos convertido en seres, porque son seres en serie, que simplemente nos manejamos por el entorno y no hicimos esa introspección espiritual, y no nos relacionamos con nuestra verdadera naturaleza. Te dejo libre el micrófono, Dante, para que puedas cerrar la idea, y me encantaría que la cierres justamente con la idea del perdón. Bien, con respecto al tema del perdón, necesitamos muy profundamente el perdón. Los seres humanos en alguna u otra medida estamos heridos y requerimos de sanación. Y un síntoma de que esto es una problemática social es el hecho de que hoy en día se desprecia, por ejemplo, el sacramento de la confesión, ¿no? O sea, se dice, yo no voy a ir a contarle mis pecados a un cura. Ya. Más allá de que el potencial oyente de estas palabras, sea católico o no católico, quiero invitarlo a hacer el siguiente análisis. Hay mucha gente que dice, pues así, ¿yo qué voy a ir a contar mis pecados a un cura, ¿no? Que supuestamente me va a dar el perdón de Dios y no sé cuánto, y es más pecador que yo, etcétera. Ya, se suele decir así. Pero esa misma gente, en gran parte, es gente que va y le cuenta toda su vida a un psicoterapeuta. Gente que no se abre a la posibilidad, por ejemplo, y digo posibilidad, inclusive para el que no crea en esto del sacramento de la confesión, que no se abre la posibilidad de experimentar eso del perdón de Dios en el sacramento, que para quienes lo hemos experimentado es una experiencia extremadamente liberadora, y hay muchos testimonios de personas que no se han confesado durante años, décadas, etcétera, y cuando van ahí, wow, o sea, se siente que el cuerpo pesa menos o que no pesa cuando uno sale del confesionario.
Pero hay gente que se la pasa más bien décadas en el terapeuta. Y a ese hombre, que también será un pecador, seguramente el terapeuta, sí le cuentan todos sus pecados, toda su vida. Entonces tenemos una sociedad que no está abierta a una dimensión de perdón trascendente, pero sí que gasta un montón de tiempo y dinero con psicoterapeutas, ¿no? Para cerrar, quisiera invitar también aquí al hermano que va a promocionar el evento que está haciendo 40 días por la vida. Bueno, muchas gracias. Sí, buenas tardes a todos, a toda la población cajamarquina. Sí, bueno, sí, justamente el evento que se va a poder realizar el día de hoy lo está organizando 40 días por la vida. Es una campaña, una organización sin fines de lucro, el cual se dedica a rezar por el fin del aborto. Tiene dos campañas al año, uno que se hace en el mes de Cuaresma, la parte de Cuaresma, y otra que se realiza en el mes de septiembre. Entonces estamos prácticamente a pocos meses de poder realizar una siguiente campaña. Y bueno, creo que es más que importante ver esos temas sobre aborto y eutanasia, especialmente nosotros que nos dedicamos a rezar por el fin del aborto. Es importante que la población cajamarquina se dé cuenta de por qué es malo el aborto, ¿no? Qué consecuencias trae y todo ello. Es por ello que una vez que ustedes pues escuchen, se informen con la conferencia que va a realizar Dante Urbina, puedan ver las consecuencias, puedan ver qué consecuencias trae, puedan ver todo lo que ocasiona hacerse un aborto, ¿no? Tanto desde el punto de vista físico de la mujer, desde el punto de vista psicológico, y ello va a repercutir mucho en el futuro en la vida de la mujer. Entonces, ustedes cuando escuchen todo ello, también se van a sumar a este movimiento, ¿no? De rezar por el fin del aborto. Por supuesto que es muy importante realizar quizás algunas otras acciones aparte de rezar, pero también recordemos que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, vamos a nosotros a poder ganar estas batallas que quizás tenemos en este mundo, quizás con tanta ideología, en la cual apoya el aborto, en la cual apoya la cultura de la muerte, ¿no? Como es también la eutanasia. Entonces, si nosotros vemos ello, nosotros también nos vamos a sumar a rezar, ¿sí? Son 12 horas prácticamente diarias que podemos rezar de 7 de la mañana a 7 de la noche, en cualquiera de los horarios. La población cajamarquina se puede sumar y pues sería muy bonito que nos puedan acompañar en esta semana, en esta campaña del mes de septiembre. Perdón, ¿podrías especificarnos dónde podemos ir justamente a rezar con ustedes? ¿Hay algún lugar o lo están haciendo también por las redes? Sí, bueno, los horarios de rezo son de 7 a 7 de la noche. El lugar es la Plaza de Armas de Cajamarca. Y hay lugares también que promueven el aborto. Escuchen bien, promueven, ¿no? No estoy diciendo que realicen abortos, ni mucho menos eso, sino que promueven sus páginas de Facebook. Y un claro ejemplo, podemos citar, por ejemplo, a Familia Sana, ¿no? Que actualmente lo tenemos acá en Cajamarca, los cuales promueven a través de sus redes de que las mujeres pues vayan a abortar, ¿no? Entonces, frente a Familia Sana también podemos ir a rezar. ¿Para qué? Para que las personas se conviertan, ¿no? Se den cuenta la importancia, el valor de la vida que tiene cada persona, ¿no? Porque algunas veces quizás nosotros pensamos, no, la vida prácticamente se forma desde que el bebé recién nace, ¿no? Pero ello es una idea totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque antes quizás de que nosotros nazcamos, pues hemos tenido que pasar por un proceso de formación, ¿no? Desde la fecundación, todo el proceso de evolución del feto en el vientre de la madre, hemos tenido que pasarlo para que nosotros podamos pues llegar a salir fuera del vientre de nuestra madre y poder tener vida propia. Entonces, el movimiento se encarga de ello. ¿Cómo podemos participar de esta campaña? Pues contactándose conmigo al número 915-938-445. Repito, 915-938-445. Vamos a compartir tus números en las redes. Ajá, sí, está bien. Sí, y pues pueden hablarme, igual vamos a hacer las invitaciones necesarias en las iglesias, repartir volantes en cada sitio de la ciudad, para que ustedes también se sumen, ¿no? Se sumen.
Y para así juntos ayudar a las personas a darse cuenta que pues cuánta importancia tiene la vida en la sociedad, ¿sí? Que al final es una vida pues en la cual se está afectando, y que pues quizás esa persona que quizás no dejamos nacer a causa del aborto podría ser un gran profesional en el futuro, una persona que ayude a cambiar el mundo. Y si por ejemplo se pierde esa oportunidad de que nazca esa persona que ayude a la sociedad, estamos evitando que quizás nuestro mundo mejore con el nacimiento de esa persona. Entonces hay que ver ello desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, invitarles una vez más a participar de la campaña, ¿sí? Nos dedicamos a rezar el rosario. Esta campaña es abierta para todos, ¿sí? No es precisamente para católicos, lo cual nos vayamos a rezar, sino pueden participar todos, ¿no? Todas las personas que quieran sumarse están bienvenidas, más que bienvenidas. Díbar, ¿verdad? Sí, Díbar González. La verdad es que te agradezco muchísimo porque se te nota que eres un apasionado del tema, y creo que justamente lo que necesitamos es que la gente se apasione con la idea de la vida. La verdad es que escuchar a Dante y todo el conocimiento que tiene para compartirnos, a nosotros nos llena de orgullo, no solamente como cajamarquinos, sino como parte de las familias, y sobre todo con las ganas que tenemos de unirnos justamente en oración. No tienen idea la importancia y relevancia que tiene una oración. El hecho simplemente de bendecir hasta el agua que tomamos, la comida que nos llevamos, incluso el bañarnos bendiciéndonos, wow, nos genera realmente una vitalidad increíble, y no nos damos cuenta porque no tenemos conocimiento. Entonces, me encanta que hayan venido a la cabina. Ustedes saben que cuentan con Radio San Francisco, todo el grupo cuenta con la radio. Estamos contagiados con esa idea de que la vida es lo primordial justamente para hacer que este mundo cambie. Y vamos a seguir de la mano, somos socios ahora, y todo lo que ustedes quieran compartirnos están con el micrófono abierto. Hoy a las 3 de la tarde va a estar Dante Urbina Padilla en el lugar de Girón Cruz de Piedra 613 en la Casona Espinach, para que ustedes puedan escuchar su ponencia, todos los detalles que tiene que darnos acerca justamente del tema del aborto y la eutanasia. Y estos temas en realidad tienen el punto de vista moral, social y teológico. Entonces va a ser muy interesante que también ampliemos nuestro conocimiento, porque a veces nos hacemos ideas que pueden estar confundidas, o de repente también tenemos muchísima ignorancia al respecto, y el abrirnos de alguna manera al conocimiento nos ayuda a determinar de qué vamos como seres humanos, ¿no? Agradezco a todas las personas que han venido, que son gente excelente, increíble, los conozco, y hoy en la tarde vamos a estar ahí, vamos a compartir información también de las redes, y quisiera también que Cultura Crítica se sume también a compartirnos y podamos compartir esta entrevista. La vamos a pasar justamente a todos los grupos y seguir incrementando este grupo Provida aquí en Cajamarca. Muchísimas gracias a ambos y a todos ustedes, chicos. No sé si nos damos un aplauso todos. Estamos unidos aquí también Radio San Francisco. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias. Gracias.